Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano Autori y voy a realizar la presentación de mi investigación en el marco del convenio de la Universidad de San Juan, la Escuela de Camino de Montaña, con la Dirección Nacional de Vialidad. Cabe aclarar que esta investigación forma parte de la tesis de maestría en Ingeniería Vial. El título, para comenzar, es Aditivo a base de residuos plásticos urbanos para la conformación de mezclas asfálticas almacenables. Bien es sabido que la economía, la ingeniería y el medio ambiente son ámbitos que actualmente van de la mano hacia una sociedad autosustentable. Los proyectos de ingeniería vial no escapan de ello y son uno de los ámbitos que mayor impacto generan en el medio ambiente. Esto pone de manifiesto a que la industria ingenieril se ponga en constante desafío de intentar incluir nuevos materiales dentro de las mezclas, tanto asfálticas como los hormigones y cualquier tipo de mezcla. Esto lleva a uno de los objetivos de la tesis, que bueno, se van a ir desarrollando a lo largo de la presente investigación. El objetivo. La investigación propone mejorar ciertas cualidades de las mezclas asfálticas almacenables, a partir de la incorporación de polietileno reciclado como parte del agregado constitutivo, y así optimizar el desempeño de las mezclas emulsionadas. Con esto que se busca es evitar el impacto, o más bien mitigar el impacto negativo de los plásticos en el medio ambiente y encontrarles un destino final a los mismos, pero siempre, obviamente, asegurando un buen desempeño dentro de una mezcla asfáltica. Si a esto le sumamos las necesidades del distrito, yo actualmente estoy trabajando en el 13 Distrito de Vialidad Nacional, en Chubut, se basan en los siguientes. El distrito necesitaba una mezcla asfáltica de aplicación en frío, que sea apta para climas con climas adversos, ¿no? Ya sea temperatura, vientos, precipitaciones y demás. Que tenga la capacidad de ser almacenada para su posterior aplicación en reparaciones de emergencia. A su vez, una de las principales premisas era reducir el costo que implica la compra de este tipo de premezclas comerciales y omitir el transporte de largas distancias. Cabe destacar que actualmente en el distrito el tipo de mezclas acopiables se compra en Bahía Blanca y tiene que viajar más de 1000 kilómetros, dependiendo del sector donde se va a ubicar, para luego ser utilizado. Es decir, se compra una mezcla que tiene que, además de los costos de fabricación, se tienen que sumar los costos de transporte, que en la mayor parte de los casos son superiores a los de fabricación. ¿A esto qué nos lleva? A realizarnos tres preguntas. ¿Cómo pueden mejorarse las cualidades físico-mecánicas de las mezclas asfálticas emulsionadas? ¿Es posible incorporar subproductos industriales contaminantes como parte de dichas mezclas? ¿Resulta factible añadir residuos plásticos a una mezcla asfáltica realizada en frío, al igual que las conformadas en caliente? Bien, a partir de ahora voy a hacer una serie de diapositivas donde voy a explicar cómo fue que realizamos las mezclas, los aditivos, cómo las ensayamos y posteriormente los resultados que obtuvimos. El diseño de mezclas asfálticas almacenables, también llamados mezclas acopiables o bien premezclas, no se basan en un método globalmente definido o difundido, por lo que esto simboliza un gran desafío. ¿Por qué? Porque se requieren propiedades completamente opuestas durante el almacenamiento y manipulado de la mezcla, en contraste con las propiedades requeridas una vez compactada la misma. ¿Qué queremos decir con esto? Si lo que queremos obtener es una buena trabajabilidad, una mezcla de gradación abierta es requerida para facilitar las tareas de manipuleo. Pero si lo que queremos es una mayor durabilidad, la mezcla tiene que ser de gradación densa, completamente opuesta al ítem anterior. Si lo que buscamos son altas estabilidades, es recomendado utilizar siempre arios angulosos, pero también necesitamos que sea de fácil compactación por métodos manuales, por lo tanto necesitamos arios redondeados. A su vez, se busca una elevada cohesión para que las partículas que forman parte de las premezclas se mantengan unidas. Para esto es necesario una alta viscosidad de la emulsión, pero a su vez necesitamos que sea copiable. Para que sea copiable y sea manejable también, se necesita una baja viscosidad de la emulsión. Esto pone nuevamente de manifiesto el gran desafío que supone diseñar este tipo de mezclas, porque constantemente son propiedades opuestas las que se buscan. Se buscan que sea muy trabajable, pero que sea muy estable,
que sea de fácil compactación, pero que sea muy cohesiva. Por lo tanto, es un proceso de prueba y error constante. Para el diseño de las mezclas almacenables, nosotros nos basamos en 4 etapas. Primero, la caracterización de los agregados, seguido de la selección del tipo de ligante, y luego la determinación del porcentaje óptimo de residuo asfáltico, y por último, la fabricación e incorporación de los aditivos que van a hacer de esa mezcla de áridos y emulsión, de las propiedades necesarias para ser trabajable y ser considerada una mezcla almacenable. La caracterización de los agregados. Nosotros utilizamos agregados 100% triturados provenientes de la cantera de Puerto Madryn en una obra realizada en la Ruta Nacional número 3. El retenido sobre el tamiz número 4 fue el 44,5%, el retenido sobre el tamiz número 8 34%, sobre el 10 un 10%, el pasa 10 otro 10% y se le agregó un 1,5% de cal para que colabore con la resistencia de la mezcla y a su vez que la haga más resistente a la acción del agua. Los límites siempre fueron definidos en función de recomendaciones internacionales, en este caso del Departamento de Transporte de Texas y la Administración Federal de Carreteras. La selección del tipo de ligante. Bueno, el tipo de ligante que seleccionamos fue una emulsión asfáltica superestable catiónica, por presentar buena afinidad con los áridos y a su vez ser amigable con el medio ambiente, dado que los diluidos, si bien ya no están permitidos utilizar, contaminan de manera considerable. El contenido de emulsión se realizaron dos métodos, uno impartido por el Instituto del Asfalto y otro por el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Estos se basan en función de las fracciones, como podemos ver en el siguiente cuadro, de las fracciones que se retienen y se pasan sobre diversos tamices y una fórmula empírica basada en la superficie específica de los agregados que arroja el contenido de residuo asfáltico. Si promediamos ambos métodos, nos arroja un contenido de residuo asfáltico de 6%, o lo que equivale a un 10% de emulsión 60-100. Con los áridos que explicamos anteriormente y con este porcentaje de residuo asfáltico, o sea, de emulsión, nosotros generamos unas mezclas bases. Y ahora viene lo más importante de la tesis, que es la fabricación y la incorporación de aditivos. Hasta ahora lo que obtuvimos fue simplemente una mezcla de emulsión y áridos, es decir, una mezcla en frío. Nosotros quisimos agregarle el plástico como método para mejorar las condiciones de trabajabilidad y a su vez que le dé buenas propiedades, ya sea de estabilidad, de trabajabilidad, estacionamiento y demás. Primeramente, Reciclados Patagónicos nos brindó una serie de plásticos, polietileno baja densidad de alta y pellets, que luego de un arduo proceso de investigación, pruebas de concentración, tiempos de mezclado, probando qué tipo de árido y qué tipo de plástico eran compatibles, y diversas pastones de prueba, probetas, patrones, fuimos también variando los contenidos de plástico, hasta encontrar en lo que nosotros llamamos un blend. Este blend es una combinación de varios componentes y de plásticos que, agregados a la mezcla anteriormente citada de áridos y emulsión, la convierte, por así decirlo, en una mezcla acopiable, de fácil manipuleo, apta para tareas de bacheo y reparación. Y la mezcla final obtiene una consistencia similar a la foto que estamos viendo en pantalla. En la foto de la izquierda podemos ver, utilizamos un mixer para hacer la mezcla entre áridos y la emulsión, y luego se le agrega el aditivo, cuya consistencia final puede verse en el video a la derecha. Se puede ver que la mezcla es sumamente maleable, trabajable, fría, pero con la particularidad que una vez compactada adquiere mucha resistencia y estabilidad. Las mezclas finales. En total se realizaron 100 kilogramos de mezcla. Se partieron de la mezcla base de 25 kilos cada una, a la que se fue agregando cantidades incrementales de plástico. Primero a una no se le agregó plástico, a la siguiente se le agregó un 10% de plástico, a la siguiente un 20% y a la siguiente un 50% de plástico. Como manera identificatoria la llamamos como QB, un nombre de fantasía Quick Cleavage, 00, 10, 20 y 50, haciendo referencia a la cantidad de plástico que obtiene y que contiene en su composición.
y las mezclas finales, que fueron envasadas en recipientes herméticos para luego ser ensayadas todas bajo las mismas condiciones. Desarrollo de los ensayos. Como primera etapa se realizó una evaluación de la resistencia a través de la estabilidad Marshall, a 20, a 5 y en estado saturado. Esto es para ver cómo se comportaba la mezcla en diferentes climas: clima templado, clima frío, clima húmedo. Seguidamente se realizó una segunda etapa donde se evaluó el daño por la acción climática bajo el ensayo de tracción indirecta en estado seco y en estado de deshielo, nuevamente para simular climas áridos y climas polares. En la tercera etapa, pero no menos importante, se realizó una evaluación físico-mecánica de todas las mezclas, es decir, de las 4 mezclas. Se realizaron ensayos de trabajabilidad, adhesividad, adherencia y cohesión. Y en una cuarta etapa, una evaluación de desempeño a través de un ensayo de wheel tracking modificado. Para la primera etapa de la evaluación de la resistencia se realizaron 36 probetas, y como nombré anteriormente, se las ensayó bajo estabilidad 20 grados, 5 grados y saturada. Bueno, para la estabilidad 5 grados se la colocó en un refrigerador durante 24 horas a 5 grados centígrados, y para la estabilidad Marshall saturada, mismo procedimiento, pero bajo agua a temperatura controlada de 20 grados centígrados. En esta instancia de la investigación pudo comprobarse cómo a medida que se incrementaba el plástico, aumentaba el recubrimiento luego del proceso de inmersión. Es decir, que el plástico colaboraba a que la emulsión no se desprenda del aire. Los resultados de la evaluación por resistencia. A la derecha podemos ver las referencias de cada una de las mezclas y cómo todas obtienen un pico para porcentajes de plástico entre 10 y un 20%. Fueron resultados muy interesantes, ya que se pudieron obtener estabilidades altas al ser una mezcla almacenada. Luego se realizó una evaluación del daño por acción climática. ¿Qué se realizó en esto? Se realizó un proceso de congelamiento y deshielo. Es muy importante para zona fría y para simular cómo penetra la helada en la mezcla y cómo luego, al someterla a un proceso de congelamiento, se expande produciendo un desgarramiento de la estructura o del seno de la mezcla. Para nuestra sorpresa, todas las mezclas que contenían plástico pasaron la prueba. No así la que no se le colocó nada de plástico al desmoronarse luego de someterla al proceso de vacío. En la tercera etapa se realizó una evaluación físico-mecánica. Para esta evaluación físico-mecánica se tuvo que adaptar un ensayo, más bien que adaptar, se creó un ensayo para medir la trabajabilidad de la mezcla asfáltica. Es muy importante esto porque muchas veces se recepcionan mezclas asfálticas, pero que no se le hace un control rápido a ver si esa mezcla asfáltica, esa premezcla, es de buena calidad o es de mala calidad. Para esto se diseñó un cono Abrams de medidas reducidas y se la rellenó con la mezcla asfáltica. Lo que se propone es registrar el tiempo que tarda la mezcla, una vez retirado el cono, en quedar estática sobre un plano horizontal. En función del tiempo que tarda, se propone una trabajabilidad. Es decir, si tarda mucho tiempo en quedar estática sobre el plano horizontal, es que es una mezcla excesivamente cohesiva, es decir, que queda rígida una vez retirado el molde. Bueno, luego se realizaron ensayos de adhesividad en función de normas chilenas y norteamericanas, ensayos de adherencia y nuevamente obteniendo muy buenos resultados para las mezclas con contenido de plástico entre 10 y 20%. Por último, se realizó una evaluación de desempeño. Para esto se realizó y se consultó una tesis doctoral de China en donde se adapta el ensayo de wheel tracking para ensayar mezclas o premezclas para bacheo bajo condiciones de abollamiento. Para esto se toma una probeta convencional de wheel tracking y se la realiza un calado en su sección media. Se la pinta con material asfáltico y luego se la rellena con la premezcla. El proceso de compactación se realizó mediante el rodillo metálico, obteniéndose las probetas que pueden verse en las siguientes imágenes. Estas probetas luego fueron ensayadas a 10.000 ciclos a una temperatura constante de 20 grados. Nuevamente, vemos cómo a medida que se incrementa el contenido de plástico, baja drásticamente el abollamiento. Y acá ocurre algo muy interesante, que decidimos ensayar bajo estas mismas condiciones una mezcla comercial. Y para nuestra sorpresa, el abollamiento fue muchísimo mayor a las mezclas que creamos en laboratorio con diferentes contenidos de plástico.
Los resultados. En esta imagen puede verse como a medida que se incrementa el plástico, el contenido de plástico en la mezcla, disminuye drásticamente el abollamiento. Las conclusiones de los ensayos son muy visibles y se muestran en las siguientes gráficas. Todos los ensayos de estabilidad presentaron un pico para valores entre 10 y 20% de plástico, en concordancia con las mejores condiciones de trabajabilidad, estabilidad, resistencia a la intemperie y resistencia al abollamiento. Por último, se realizó pruebas a escala real, es decir, ya vimos que las mezclas funcionaban muy bien en el laboratorio, pero teníamos que llevarlo a un ensayo en escala real, es decir, bajo condiciones de tránsito reales. Para esto se realizaron varias reparaciones, tanto en la Ruta Nacional número 40 y Ruta Nacional número 259, en asfalto rígido, en concreto asfáltico, digamos, con mezcla asfáltica convencional, y también en pavimentos de hormigón. A su vez, aprovechamos la circunstancia para evaluar otros tipos de mezcla, mezclas comerciales, para ver cómo se desempeñaban en contraste con la que nosotros realizamos en laboratorio. Pudimos ver, haciéndole un seguimiento a todos los baches, que las mezclas comerciales muchas veces son deficientes para zonas húmedas, como es en este caso que nosotros realizamos las reparaciones en la zona de Esquel y en la zona de Trevelin, presentando abollamientos, desprendimientos de material y propiedades que no son deseables para este tipo de mezclas. No así la mezcla que generamos en laboratorio, que funcionó muy bien bajo condiciones de humedad y teniendo en cuenta que luego de su aplicación hubieron una nevada y dos lluvias muy fuertes. ¿Con esto qué queremos decir? Que la mezcla cumplió con el objetivo de ser fácilmente compactable, utilizar plásticos reciclados y además que sea económica. Es un aspecto muy importante y lo más importante de todo, digamos, es encontrarle un destino final a los plásticos en recuperación. Bueno, un profundo agradecimiento a todo el personal del 13 Distrito de Chubut y al ingeniero Oscar Moreno por la constante asistencia. Muchas gracias.